Hicimos algunos repasos. Hemos terminado de avanzar números índice o hasta dónde hemos visto ese capítulo de índices. Hasta los índices ponderados, Liz, hasta las fórmulas. Muy bien, gracias. Vamos entonces al documento de números índice. Voy a compartirles pantalla. Bien, vamos a recordar entonces dónde hemos quedado la última sesión. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Liz. Muy bien, estábamos hablando de los, voy a pedir que bajen un poco el volumen, aquí van a disculpar. Muy bien, tal vez hay alguna interferencia, lo que pasa es que mi hijo está pasando clase en un ambiente un poco cercano porque estaba con clases virtuales, pero se ha presentado un caso positivo de COVID y por los protocolos de bioseguridad, entonces se ha suspendido toda presencialidad y han vuelto a la virtualidad, ¿no? Lamentablemente, todavía estamos en medio de una pandemia que nos está aquejando y esperemos que pronto podamos nuevamente a interactuar personalmente y tener clases presenciales, ¿no? También con ustedes. Creo que es un anhelo de todos, pero todavía no están dadas las condiciones, ¿no? Bien, van a disculpar entonces esa interferencia. Vamos a empezar ahora con los, nuevamente recordando los índices ponderados y veíamos que se aplicaban para ver las variaciones en precios, cantidades y valores de un conjunto de bienes. Hemos utilizado las PEIRES, PASH y Fisher, que son de importancia notable para el contador público y el ingeniero financiero.
Ahora bien, hemos hecho el ejercicio de índices ponderados, ¿verdad? Sí, Lisa. ¿Sí? Sí, Lisa. Muy bien, ya hicimos entonces el ejercicio y ustedes tenían que copiarlo en su cuaderno, ¿verdad? Y subir Sí, una copia al licenciada. aula virtual. Entonces, ¿hubiera alguna pregunta sobre los índices ponderados? ¿Hubiera alguna consulta sobre índices ponderados? Este ejercicio, ¿verdad? Ya lo hicieron. Sí, licenciada. Ahora, también hemos hablado de la base del índice. ¿Qué era la base de un índice? ¿Qué es la base del índice, alumnos? ¿Hemos hablado de la base del índice? No, Lisa, ahí Alumnos, quedamos. aquí hemos quedado. Bien, Sí. vamos a entonces mencionar que un número índice era un indicador de tendencia central que reflejaba la variación entre dos momentos en el tiempo o dos puntos en el espacio con respecto a un periodo denominado base del índice, al cual se le asigna siempre el valor de 100%. ¿Sí? Podemos distinguir dos tipos de base, un índice de base fija y un índice de base variable. Los índices de base fija son aquellos que toman como referencia, tal como su nombre indica, un periodo fijo de referencia. Y un índice de base variable es el que toma como referencia el periodo inmediatamente anterior. Y para ello vamos a ver en este ejemplo que tienen en pantalla, tenemos un índice de base fija y vamos a transformarlo a un índice de base variable. ¿Cómo me doy cuenta que es base fija? En este caso me dice 2013 igual a 100. Siempre que tenemos un año en el cual me está indicando que es la base con 100%, hablamos de índices de base fija. Y aquí, por ejemplo, este 111, que está con amarillo, significa que este índice experimentó un incremento de 11% con respecto al año 2013, que es la base. Entonces, siempre comparamos con ese periodo base de 100. Y este valor de 114 significará que hubo un incremento de 14%, Lisa. 14%. ¿Qué año? 2013. ¿Qué año se ha incrementado en 2019, 14%? Lisa. 2019 con respecto al año 2013. 2013, que es la base. Entonces, todas estas variaciones son con respecto a la base 2003. Ese es un índice de base fija. Pero ahora quiero transformar este índice a uno de base variable. Y tenemos en la segunda tablita el índice de base variable. ¿Cómo se obtiene? Voy a dividir el índice de cada año entre el índice del año anterior. Entonces, el 2013 no tenemos el año anterior. El 2014 tendremos el índice de ese año, 102 entre 100 por 100. Luego tendremos 104 entre 102 por 100 y así sucesivamente el índice de cada año entre el índice del año anterior. Hemos perdido el primer año porque no tenemos el 2012 y para el 2014 102 entre 100, luego 104 entre 102, 106 entre 104, 111 entre 106 y así sucesivamente. Y de esa manera hemos hecho un cambio de base fija a uno de base variable. Ahora bien, ¿cómo se interpreta este índice de base variable? Fíjense. Ahora, este 101,92, ¿qué significará? Hubo un incremento de ¿cuánto se ha incrementado el índice? 1,92%. 1,92%. ¿Qué año? 2016 con respecto al año 2013. No. 2016 con respecto al año 2015. A 2015. 2015.
Entonces, siempre comparamos con la base 100, nos dijo bien su compañera, 1,92, ha restado 100, 101,92 menos 100, el incremento es de 1,92 porque es mayor a 100. El año 2016 con respecto al año 2015, porque ahora hemos transformado en un índice de base variable. ¿Sí? El anterior era base fija 2013 igual a 100, y por lo tanto todas las variaciones eran con respecto a 2013. Ahora que es base variable, me indica que es con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces, por ejemplo, ¿quién interpreta este 101,75? Yo lo hice. Adelante. Se incrementó en 1,75% en el año 2020 con respecto al año 2019. Muy bien. El índice experimentó un incremento de 1,75% el 2020 con respecto al 2019. ¿Su nombre? Lisbeth Moyo, Lisa. Lisbeth Moyo. Muy bien, Lisbeth. Bien, ahora vamos a hacer el cambio de base variable a base fija. Fíjense que aquí tengo el periodo 2014 a 2020 y tengo un índice de base variable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder a efectuar lo que se llama el desencadenamiento de índices. Entonces, el primer año, que no tengo el dato, voy a asignarle por convención el valor de 100. Para el siguiente año, copiaré el valor de 100 y multiplicaré por el índice de ese año, 100 por 103. Para el siguiente año, copio los anteriores y multiplico por el índice de ese año. Y así sucesivamente vamos copiando los anteriores y multiplicando por el índice del año respectivo. ¿Sí? Verifiquen en las multiplicaciones y que les reproduzca la última columna que está con celeste. ¿Sí? Vamos. Vamos, alumnos. ¿Podemos verificar que nos reproduce esa columna? Lisa, los resultados de la última columna ya estarían en porcentajes, ¿cierto? Sí, está en porcentaje. Ah, ya está bien, Lisa. ¿Le he reproducido los resultados? Sí, hice. Ya, ¿cómo ha multiplicado? ¿Cómo ha multiplicado? Explíquenme. A ver, ¿quién nos explica cómo han multiplicado? Yo le hice, por ejemplo, en el último caso, ¿no? En la que tiene más columnas, multipliqué todo tal como está y me sale 1,6584 más, ¿no? Eso ¿Cómo lo han multiplicado? A ver, ¿qué ha multiplicado? Díctenos para que todos sigan con la calculadora. Vamos. ya. 100 por 103, tal como está, ¿no? He copiado. Por 105, por 104, por 108, por 111 y por 123. ¿Cuánto sale eso? 1,6584. ¿Por? Por 100 lo multiplicamos, Lice, y sale No. Pero está ese número, ¿cuánto sale? Léalo completo como aparece en su calculadora, por favor. 1,6584
85,614. Por 10 a la connotación científica debe estar. Sí, ¿Por 10 a la cuánto? 10 a la 18. Ya, entonces, ¿qué número es ese? ¿Qué número entonces es ese? Léame el número completo con los ceros que corresponden. Entonces, 18 ceros tiene que aumentar, ¿no? Depende con cuánto le sale la notación científica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que multiplicar esto? Fíjense que vamos a imaginar cada uno de estos valores dividido entre 100, es decir, no entre porcentajes, sino como índices. Entonces, fíjense, el primer dato copiamos 100. Para el segundo voy a multiplicar 1 por 1,03 y al final por 100. ¿Sí? Para el siguiente, me siguen con la calculadora, 1 por 1,03 por 1,05 y al último por 100. ¿Estamos? Seguimos. ¿Me están siguiendo? 1 por 1,03 por 1,05 por 1,04. ¿Cuánto sale? 1,12476, Lisa. Ya, y al último por 100 y tendremos 112,48. Muy bien. Luego 1 por 1,03 por 1,05 por 1,04 por 1,08. Cada valor dividido entre 100 y al último por 100 para que me dé en porcentaje. ¿Estamos? Sí, Lisa. Luego, 1 por 1,03 por 1,05 por 1,04 por 1,08 por 1,11. Y al último por 100. Luego 1 por 1,03 por 1,05 por 1,04 por 1,08 por 1,11 por 1,23. Y al último multiplicamos por 100. Y tendremos 165,8. Sí, Lisa. Bien, entonces de esa manera se hace el desencadenamiento de índices, cuando partimos de un índice de base variable y queremos transformar a un índice base fija. ¿Quién desea interpretar este 111 que estoy marcando con celeste? ¿Qué quiere decir ese índice? Tienen la palabra para participación. Sí, un Yo, Lisa. incremento del 1,11% en el año 2019 con respecto al año 2018. Yo, Lisa, ¿puedo? ¿A otra persona, sí? Ya. 1,11%. El índice experimentó un incremento del 11% en el año 2019 con respecto al año 2018. Muy bien. El incremento es el 11%, como ha dicho su compañera. Ese 111 le restamos la base 100 y me queda 11. Incremento del 11%. ¿El año, la misma que está participando? 2019 Con con respecto a... al año 2018. Muy bien. ¿Su nombre? Lisbeth Moyo igual dice. Lisbeth Moyo. Entonces, el índice incrementó en 11% el 2019 con respecto al 2018, al año anterior, porque es un índice de base variable. Ahora, ¿quién quiere interpretar este 104 con celeste? Yo le hice Adelante. un incremento del 4% en el año 2017 con respecto al año 2016. Muy bien, ¿su nombre? Oriana Flores.
Oriana Flores. Muy bien, Oriana. Entonces, el índice experimentó un incremento de 4% el 2017 con respecto al 2016, porque es un índice base variable. Ahora vamos a este 112.48. ¿Quién desea interpretar? Adelante. Vamos, alumnos. Hubo un Yo les igual incremento del puedo. 12,48% en el año 2017 con respecto al año 2016. No, otra persona. Yo, licenciada, puedo Adelante, decir. adelante. Hubo un incremento del 12,48% el 2017 con respecto al año 2014. Con respecto al año 2014. Muy bien, su nombre. Carla Marca. Carla Marca. Fíjense que Carla ha prestado atención a que ahora ya no es un índice de base variable, sino aquí dice índice base fija 2014 igual a 100. El parámetro de comparación ahora es el año 2014. Por lo tanto, todas las variaciones se dan con respecto a ese año. Tienen que prestar atención a ello, ¿verdad? Entonces, repítanos, por favor, y le anotamos participación. Ya está bien. Hubo un incremento del 12,48% el año 2017 con respecto al año 2014. Hubo un incremento de 12,48% el año 2017 con respecto a la base que ahora es 2014. Correcto. Entonces, ¿alguien este 134,84? Yo, licenciada. Hubo un incremento de 84,84% en el año 2019 con respecto al año 2014. Muy bien. ¿Nombre? Andrea Ávila. Andrea Ávila. Hubo un incremento de 34,84% el 2019 con respecto al año 2014. Sigamos. Entonces, hemos hecho el cambio de base fija a base variable y el cambio de base variable a fija a través de un desencadenamiento de índices. Ahora vamos a hacer un cambio de base fija a fija. Voy a copiar esta última columna del ejercicio anterior, donde teníamos la base 2014. ¿Sí? Entonces, voy a copiar esto en la siguiente tablita. Y tenemos aquí el índice de base fija 2014 igual a 100. Pero ahora quiero cambiar la base fija. No quiero comparar con el 2014, sino con el 2017. Entonces, si quiero que el año 2017 sea la base igual a 100, ese año tengo que lograr que el resultado sea 100. ¿Cómo logramos? Dividiendo el valor del índice de ese año entre sí mismo. 112,48 dividido entre 112,48 por 100, esto me dará 100. Entonces, para que sean comparables los datos, todos los años tengo que dividir entre 112,48. Entonces, copio todos los valores de esta columna y los divido entre el valor para el cual deseo obtener la base, que es 112,48. Dividimos y obtenemos los siguientes resultados. Pueden verificar y hemos hecho un cambio de un índice de base fija a otra base fija. Ahora interpretamos los resultados. ¿Qué quiere decir este 120? Yo, licenciada. Adelante. En el año 2019 hubo un incremento del 20% con respecto al año 2017. Con respecto al año 2017. Muy bien, ¿su nombre? David Mosquera, licenciado. Bien, David nos dice entonces, estima que hubo un incremento de 20% el año 2019 con respecto al año 2017, que es la base fija. Correcto. Ahora vamos con este 96,15. ¿Quién desea interpretar? Yo, licenciada. Adelante. El año 2016 disminuye en 3,85% con respecto al año del 2017.
Otra vez, por favor. El año 2016 disminuye en 3,85% con respecto al año 2017. Ya, pero el dos, ¿nombre? Jocelyn pasa. Jocelyn, pero el 2016 está antes del 2017, entonces tenemos que cambiar las palabras de la interpretación. ¿Cómo interpretaríamos? Podríamos decir que es menor un año antes, licenciado. A ver, completa la expresión, ¿cómo leería el resultado? Que en el año 2016 el porcentaje es 3,85% menos con respecto al año siguiente, que sería el 2017. Ahora sí, su nombre. Joseph Marañón. Joseph Marañón nos dice entonces que se estima que el índice es 3,85% inferior el año 2016 con respecto al año 2017, ¿sí? O que el índice el año 2016 representaba solo el 96,15% de lo que sería con respecto al año base 2017, ¿sí? Bien, vamos ahora al 88,90. ¿Cómo interpretamos este 88,90? Licenciada, llegaría a ser el año 2014, representaba el 11,10% menos a comparación del año 2017. Ya, muy bien. ¿Nombre? David Mosquera, licenciado. Muy bien. Se estima entonces que el año 2014 el índice era 11,1% inferior en relación al año base 2017. Sigamos. Vamos a hablar ahora del empalme de índices. Esta es una operación muy usual que utilizan los profesionales del área económica cuando desean interpretar una serie de años. Supongamos que les piden analizar un índice y para ello revisan y encuentran un informe estadístico en el cual les da el índice para el periodo 2014 a 2017, ¿sí? Una revista empresarial. Pero yo necesito hasta el año 2020. Entonces, pido el siguiente número del informe estadístico y me da para el periodo 2017 a 2020. Entonces, no puedo analizar la serie completa porque tienen bases diferentes. Fíjense que la primera columna es base 2014 y la segunda es base 2017. ¿Cómo equiparar ambas columnas? No podría recorrer estos datos directamente aquí, sino tendré que aplicar una regla de tres simple. Fíjense, por ejemplo, X1 va a ser 180 es igual a 100 y 150 es a X. Asimilamos a una regla de tres simple. Entonces debo multiplicar 150 por 100 y dividir entre 180 para tener X1. El resultado, 83,33. Luego, para hallar X2, multiplicaré 120 por 83,33 y dividiré entre 150 y en este caso. El resultado será 66,6. Y para X3 multiplicaré 100 por X2 que era 66,6 y dividimos entre 120. El resultado será 55,5. ¿Se entiende? Es la aplicación de esta regla de tres simple. Sí, listo, se entiende. Ahora, hallar para X4, X5 y X6. 2 minutitos para que hallen eso, ¿sí? Permítanme.
Muy bien, podemos comparar los resultados. ¿Cuánto salió? X4, 61,11, licenciada. 198, 237.6, X sub 5 y último 270, Lice. Ya, X4. ¿Cómo hallado? ¿Quién me quiere decir? Yo, Lice. Adelante. 180 lo multipliqué por 110, eso lo dividí entre 100. El resultado, 198. 198. Bien, nombre, Lisbeth Moyo. Lisbeth Moyo. X5. Yo, licenciada, Adelante. 198 lo multipliqué por 110 y lo multipliqué por 132 y lo dividí entre 110 y me dio un resultado de 237.6. 198 por 132 entre 110. Ya, nombre. Está bien. Salgado, licenciado. Wilson Salgado. Wilson Salgado. Bien, vamos X6. Yo, licenciada, Adelante. multipliqué 237,6 por 150 y lo dividí entre 132 y me salió 270. Muy bien, su nombre. Jocelyn Paz. Jocelyn Paz. Ahí tienen en pantalla los resultados. Lo importante es saber de dónde se ha obtenido. Hemos aplicado una regla de 3 simple y hemos resuelto ambas columnas. Por lo tanto, podemos interpretar como estadistas para ver la variación del índice, la columna de base fija 2014 o con base fija 2017. Y esa es una elección que ya hará el estadista, pero ahora las series son comparables. Puedo interpretar cualquiera de las dos. Bien, ahora hablemos de la inflación. ¿Qué es la inflación? Es cuando suben los precios, licenciada. Se denomina inflación a la subida generalizada de precios. Bien, su nombre. Lisbeth Moyo. Lisbeth Moyo. ¿Y qué será la deflactación entonces? Vamos a ver que la deflactación es el proceso inverso a la inflación. ¿En qué consiste? Voy a explicarles con este esquemita que tienen en pantalla. El proceso de deflactación es aquel que parte de un valor monetario, de un valor corriente o a unidades corrientes. Se procede al proceso de deflactación y se obtiene un valor real o en unidades constantes. ¿Para qué transformamos en valores reales? Para poder identificar el poder de compra o el poder adquisitivo del dinero en términos de precios o el quantum en términos de cantidades. Por lo tanto, el proceso de deflactación es aquel que permite transformar un valor monetario o en unidades corrientes a un valor real o en unidades constantes. ¿De acuerdo? A ello se refiere el proceso de deflactación, es decir, quitar el efecto de las alteraciones en los precios. Supongamos que yo tenía $20,000 hace 5 años. ¿Será lo mismo que $20,000 hoy? No, Lice. ¿Por qué no será lo mismo? El valor monetario va cambiando, Lice, con el tiempo. Hay un valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? ¿Su nombre? Lisbeth. Lisbeth nos dice, no es lo mismo. ¿Quién más quieren apoyar la posición de su compañera? ¿Alguien más? ¿O no es así? ¿O es lo mismo $20,000 hace 5 años y hoy día? No es lo mismo. No es lo mismo porque cambia ¿Qué cambia? el tipo de cambio que tiene el dólar. No solamente eso, sino que también cambió el valor de los productos hace años atrás que a comparación de ahora. Hace muchos años atrás, tener $20,000, muchos compraban casas, terrenos, era un dinero bastante elevado. Actualmente no, un lote en una zona muy abandonada tendría que encontrar, ni un auto ya puedes encontrar con ese precio que antiguamente era así. Exacto. Exacto, usted nos dice, el precio de las cosas han subido, entonces no puedo comprar lo mismo con $20,000 hoy que lo que hubiera comprado con $20,000 hace 5 años, ¿verdad?
Entonces, hay ese valor del dinero en el tiempo. ¿Su nombre? Joseph Marañón, licenciado. Joseph Marañón. ¿Alguien nos hablaba del tipo de cambio? ¿Cuál era su nombre? Jocelyn Paza. Jocelyn Apaza. ¿Sabía usted, Jocelyn, que el tipo de cambio es fijo en Bolivia? Sí, licenciada. Entonces, en 1985, cuando ustedes no habían nacido todavía, se dio un proceso de hiperinflación en Bolivia. Empezaron a subir los precios, ya no era esto inflación, sino era hiperinflación, que alcanzó récords mundiales. Ahí sí tuvimos un récord mundial. En muchas cosas Bolivia no tiene récord mundial, ¿no? Pero en inflación sí tuvo, y se entró un proceso inflacionario que hizo caer por los suelos el poder de compra o el poder adquisitivo del dinero. A partir de ese momento, recuperar nuestra situación económica ha sido muy difícil y se ha tenido como objetivo fundamental dentro de la economía la estabilidad macroeconómica. Entonces, se tiene un tipo de cambio fijo que está controlado en nuestro país, ¿sí? Para evitar caer en ese proceso inflacionario. Ahora bien, aplicamos el proceso inverso a la inflación a través de la deflactación, quitando el efecto de las alteraciones en los precios. Y esto llamamos proceso de deflactación, tal y como lo tienen en el esquemita, para identificar cuál es el poder de compra o el poder adquisitivo. Para ello utilizamos una fórmula sencilla, donde el valor real del periodo N será igual al valor nominal del periodo N entre el índice deflactor adecuado del periodo N. Este índice deflactor es determinado por el estadista quien realiza el estudio. Por ejemplo, si tenemos la variable sueldos y salarios, el deflactor adecuado será un índice de precios, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de deflactación donde tenemos los años, el sueldo y el índice de precios al consumidor. Para el periodo 2015-2020 tenemos el sueldo de una persona en unidades monetarias. Con UM estoy denotando que podrían ser bolivianos, dólares, euros o lo que ustedes prefieran. Y tengo el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Este índice de precios al consumidor refleja la variación de los precios de los bienes que componen la canasta familiar y en nuestro país lo calcula el Instituto Nacional de Estadística. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir el sueldo de cada persona entre el índice deflactor de ese año. 400 entre 36,5% y vamos obteniendo el valor real. Pueden verificar en la columna de valores reales, dividiendo entre el sueldo nominal de cada año entre el índice deflactor. ¿Sí? Verifiquen si les sale la última columna. Sí, Lisa. Muy bien, todos pueden verificar entonces que el valor real del 2015 es igual al valor nominal del 2015 entre el IPC del 2015 y así sucesivamente. Ahora bien, interpretamos los datos. ¿Qué me está mostrando esa última columna? Tienen la palabra. ¿Ya han verificado? Siempre que les digo verificar, hagan el intento de hacerlo realmente. No me digan sí si no lo han verificado, ¿sí? 400 dividido entre 36,5%. 480 entre 50,6%. ¿Sí? Vamos dividiendo. Ahora, ¿qué nos muestra este cuadro?
Fíjense, supongamos que es el sueldo de un contador público junior, ¿sí? El 2015 empieza a estudiar la carrera, pero no, demuestra bastante interés por aprender, es buen alumno y uno de sus docentes le dice, usted me va a ayudar trabajando en mi centro contable y medio tiempo le voy a pagar 400 bolivianos, ¿sí? O imaginemos que le dice $400, medio tiempo que le va a pagar, ¿sí? 2.800 al mes. Entonces, acepta. El siguiente año, que ya está avanzando, segundo año en la carrera, le dice, le voy a pagar $480, medio tiempo. Entonces, acepta, porque ha habido un incremento. El siguiente año le dice, continúe conmigo, le voy a pagar $600. Ya está en tercer año de la carrera. El siguiente año le dice, voy a pagar $680. Ya está en cuarto año de la carrera. Y en quinto año le dice, no se vaya, sé que está ocupado con sus estudios, pero le voy a pagar $720. ¿Sí? Y cuando egresa le dice, cuando ya sea titular, le dice, no, no se vaya, le voy a pagar $900. Continúe conmigo. ¿Aceptarían ustedes? ¿Está bien el sueldo de esta persona? ¿El incremento? Sí, Lisa, está bien. Está bien, ¿no? Además, fíjense que el empleador le motiva porque cada año le incrementa el sueldo, ¿no? Si hubiera dicho 400 va a ganar todos los años y no le subo, posiblemente esta persona hubiera buscado otro trabajo porque ya estaba capacitado, ¿verdad? Ya tenía experiencia en trabajar en un centro contable, ¿sí? Pero como le ha ido aumentando el sueldo, seguramente se siente motivado, va a estar feliz y va a decir, este es un buen trabajo, además de que me suben el sueldo cada año. Fíjense que entre el 2015 y el 2020 se ha duplicado, ha subido el sueldo más del doble, por lo tanto es algo positivo. Sin embargo, tenemos que ver con la capacidad de compra. En realidad, este sueldo ha mantenido el poder de compra o el poder adquisitivo y para ello dividimos el sueldo nominal de cada año entre el índice deflactor adecuado, que en este caso es el IPC, el índice de precios al consumidor. Y de tal manera que encontremos el valor real. Dividiendo entre cada año y redondeando, tendré la última columna. ¿Sí? Ahora, ¿qué ha pasado en términos reales con el sueldo de esta persona? Fíjense que en términos reales, el primer año era 1.096 y el último año es 900. Entre estos 2 años de referencia, podemos ver que el poder de compra de esta persona ha caído, ha disminuido de 1.096 a 900. Es decir, que hoy día esta persona compra menos con $900 que lo que compraba con $400 el 2015. ¿Por qué se da esto? Porque el incremento del sueldo no ha permitido compensar el incremento de precios que ha habido. Entonces, en términos nominales, el sueldo de esta persona aumentó en más del doble, de 400 a $900. Pero en términos reales, podemos advertir que entre el 2015 y el 2020, esta persona ha experimentado una pérdida del poder adquisitivo o poder de compra del sueldo. No sé si tienen algún comentario en esta parte. ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes fueran el gerente financiero de esta empresa, a sus trabajadores les van a mostrar la columna de valor nominal o de valor real. Valor nominal. Nominal. ¿Por qué? Explíquenos, ¿por qué? Porque si podrían ver que su capacidad, que su poder adquisitivo ha disminuido con relación a su sueldo y no seguirían trabajando en la empresa, buscarían un mejor sueldo. Sí, ¿no? O trabajarían con menos interés, ¿no? Menos motivados. ¿Y su nombre? Oriana Flores. Oriana Flores. Bien, ¿y qué pasaría, qué pasa a nivel nacional? Cada año la Central Obrera Boliviana, que representa a los trabajadores de nuestro país, solicita un incremento salarial y negocia con el gobierno, ¿no?
¿Negociarán con el sueldo en términos nominales o el sueldo en términos reales? ¿El gobierno nos muestra los valores reales o los valores nominales? Nominales, licenciado. ¿No nominales? Nominales, ¿no? El salario mínimo nacional ha crecido bastante en los últimos años, eso hay que reconocer, pero siempre se trabaja en términos nominales, ¿no? Entonces, para un análisis más completo, habría que verlo en términos reales, deflactando por el índice de precios al consumidor, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Lo cual creo que es un error, licenciado, porque se hacen aumentar el sueldo, todo eso, y lo que no entienden es eso, a veces la gente, que cada vez compramos menos con, ¿no? O sea, se devalúa más todavía el boliviano. Claro, exacto. Lamentablemente es así, ¿no? Cada vez se compra, ustedes van a poder experimentar en sus familias que aunque la tasa de inflación, nos dicen, es la más baja de América Latina, puesto que después de la pandemia ha aumentado la inflación a nivel mundial, pero vemos que en Bolivia la tasa es relativamente baja, pero si contrastamos con nuestro poder adquisitivo, cada vez que vamos a comprar más, a veces ha subido un boliviano, 50 centavos, y hay una inflación oculta, ¿no? Que va subiendo silenciosamente, o no les ha ocurrido, o sienten que no sube nada. Todo sube, licenciado, y a veces es el error, digamos, que a veces el obrero se sienta con el gobierno, de ahí tendría que estar tal vez un empresario para explicarles cuál es la situación, no es aumentar por aumentar. Ya, tal vez tendría que ir un contador público o un ingeniero financiero y hacer este cálculo en términos reales y hacer una negociación un poquito más justa, ¿no? Tal vez tendría que explicar en términos reales. Eso falta, ¿no? Tal vez tendría que ir un asesor, contador público, ingeniero financiero y hacer este cálculo, ¿no? Es una tarea para ustedes en el mediano plazo. Se tienen que incorporar al mercado laboral haciendo todo ese análisis, ¿sí? Su nombre. Víctor Hugo Calizaya, licenciado. Bien, anotamos a Víctor Hugo Calizaya por la participación, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de otro indicador que se aplica a partir del tema de números índices, que es el índice real de intercambio. ¿Qué es el índice real de intercambio? Es la razón del índice de precios de exportación sobre el índice de precios de importación multiplicado por 100. Sabemos que Bolivia, todo lo que vende al exterior se denomina exportación y todo lo que compra del exterior, importación. Cuando el índice de precios de lo que vendemos afuera supera el índice de precios de lo que compramos de afuera, este índice real de intercambio será mayor a 100. Y por lo tanto quiere decir que la economía está funcionando bien. Esto se puede aplicar a la economía de Bolivia o de una empresa que tiene actividad exportadora, ¿sí? Entonces, si el índice de precios de exportación supera el índice de precios de importación, el índice real de intercambio será mayor a 100% y esto es positivo para la economía. Pero cuando el denominador es mayor al numerador, es decir, el índice de precios de importación supera el índice de precios de exportación, el índice real de intercambio será menor al 100%. Y esto refleja una situación desfavorable para el país. Imaginemos aquí, tengo el índice real de intercambio en Bolivia con base 2006. ¿Cómo se ha hallado? Tengo en la primera columna el índice de precios de exportación con base 2006 y en la segunda el índice de precios de importación con base 2006. Si ambas columnas tienen la misma base, es decir, ambos son 100 en el año 2006, entonces puedo hallar el índice real de intercambio dividiendo el IPX entre el IPM y obteniendo esos resultados, ¿sí? Entonces, lo único que se requiere para dividir es que tengan la misma base ambas columnas. Bien, aquí voy a presentarles el índice real de intercambio con base 2012. ¿Sí? Son datos oficiales de nuestro país para que ustedes los puedan observar, ¿sí? El índice real de intercambio de Bolivia. Tenemos el periodo 2000-2019, el índice de precios de exportación, el índice de precios de importación y el índice real de intercambio. ¿Cómo se ha obtenido? Dividiendo IPX
entre IPM de cada año y multiplicando por 100. Y para ello la base del 2012 del IPX es 100 y del IPM es 100. ¿Sí? Ahora bien, veamos los resultados. ¿Quién quiere interpretar esto? Vamos para Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Esto es bueno, es malo? Tienen la palabra. Es malo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, solo en el año 2011 supera el 100% y en los demás años está por debajo del 100%, así que es una situación mala. Y supuestamente cuando dan sus conferencias que estamos yendo bien, que todo está bien, pero no, según datos oficiales, como usted dice, está mal. Casi ninguno supera el 100%. Ya, en este indicador, muy bien, ¿su nombre? David Mosqueira, licenciado. David Mosqueira. Entonces, David nos dice, esto es negativo. Efectivamente, tenemos que buscar la competitividad en precios. Y para buscar la competitividad en precios, debo dividir el índice de precios de exportación sobre el índice de precios de importación y multiplicarlo por 100. Si esto es menor a 100, hemos dicho es desfavorable para la economía, y si esta situación se mantiene por varios años, se habla de que existe un deterioro en los términos de intercambio, ¿sí? Deterioro en los términos de intercambio. Entonces, efectivamente, como nos dice su compañero, solo el 2011 es 105, el 2012 es 100, donde está igualado, que es la base, pero todos los demás años hay un deterioro. Es decir, que el índice, que los precios de lo que compramos de afuera, de lo que importamos, son superiores a los precios de lo que exportamos. Y esta situación nos va afectando a la economía. No somos competitivos en precios, ¿sí? No hemos visto volumen, valor, etcétera, pero en precios no somos competitivos. Entonces, fíjense, el año 2000, el índice real de intercambio era 58, luego 55, 55, va mejorando un poquito alrededor del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, hasta el 2011, incluso el 2012. Pero a partir del año 2013, nuevamente empieza a caer nuestra economía, ¿sí? Hemos tenido años en los que va mejorando un poquito, pero después vuelve a disminuir y el año 2019 era de 60,94, ¿no? Entonces, a la economía boliviana le falta ser competitivos en precios de exportación. ¿Quién debe resolver este tema? ¿Quién debe resolver este tema? Yo creo que son los empresarios y el gobierno, licenciado, ¿no? Tal vez se les ha explicado alguna vez de que nos está pasando lo mismo que nos ha pasado en Venezuela, que nos estamos volviendo más bueno, no tenemos datos ahorita de Venezuela, no, solo Bolivia. Con lo que tenemos vamos a interpretar, con lo que hay ahorita. Perdón. Es eso, licenciado, o sea que sí o sí, digamos, ya no somos un país productor, casi somos consumistas más que todo. Ya. Y ya no es como antes, en anteriores épocas, donde nosotros incluso, digamos, exportábamos zapatos, ropa. Ahora es al contrario, ya tenemos chino, peruano, argentino, brasilero, todo aquí. Entonces, habría que crear políticas tal vez de incluso, digamos, que haya tal vez un incremento, digamos, de impuestos y demás cosas, ¿no? Y además, cuando exportas y cuando fabricas un producto aquí en Bolivia, tal vez hay algunos beneficios, tal vez también en impuestos, o pagar menos impuestos, licenciado. Ya. Entonces, cerraremos audio, por favor. ¿Su nombre? Víctor Hugo Calizaya, licenciado. Bien, Víctor Hugo, entonces, tiene participación. Entonces, estamos viendo que no somos competitivos en precios, pero ¿a quién le corresponde hacer ese ajuste? A ustedes, como a la nueva generación de contadores públicos e ingenieros financieros que tendrán que advertir estos aspectos, ¿no? Mejorar la parte de exportación de nuestro país,
Y decía a su compañero empresarios, ¿quiénes son los empresarios del futuro? Ustedes, que pueden ser microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios, etcétera, que tendrán que resolver estos temas, ¿no? Para eso es la estadística que nos ayuda a tener un contexto general de lo que va pasando en nuestro país, ¿sí? Bien, teníamos una tarea de estudio. ¿Para cuándo era esta tarea? ¿Mañana? Sí, licenciada, para mañana. Sí, licenciada. Ya, tenemos todavía 85, no vas a presentar, entonces pueden todavía ejercicios de análisis de regresión. Muy bien. Y fecha de entrega 2 de junio, 108 ya han entregado este tema. Muy bien. Entonces hemos ido mejorando. Hemos aumentado las personas que han trabajado, ¿no? Bien, entonces vamos a crear una pequeña tarea. Tarea que sea de aplicación de números índice, para lo cual les pido buscar datos. Bien, buscar datos del salario mínimo nacional en Bolivia de los últimos 15 años. Buscar datos del IPC de Bolivia de los últimos 15 años. Licenciada, tengo una duda con respecto al IPC. El IPC aparece solo mensual, por mes, entonces, ¿sacaríamos un promedio? Y anual también, siga buscando. Gracias por la pregunta. El IPC se calcula en forma diaria, semanal, mensual y anual. Entonces van a buscar el IPC, el dato promedio anual. Existe el dato, no se preocupe. Lisa, cuando dice últimos 15 años, ¿incluimos hasta año 2022 o 2021 nomás? En lo posible 2022, porque ya, bueno, el IPC no va a ver el anual, ¿no? Tendría que ser un estimado al trimestre con el nuevo salario mínimo, tal vez al 2021 para ser más preciso, ¿sí? Está bien, Lisa. Y deflactar, ¿sí? Bien, lean la instrucción, por favor. El primero, entonces, es buscar datos del salario mínimo nacional de Bolivia de los últimos 15 años y buscar datos del IPC promedio anual de Bolivia de los últimos 15 años y deflactamos los resultados e interpretamos en el sentido si hubo ganancia o pérdida del poder adquisitivo. Luego, consultar los sueldos de su mamá o papá de los últimos 10 años. Últimos 10 años con los datos del IPC, deflactar e interpretar los resultados. Anotar el sector en el que trabaja su padre o madre. ¿Se entiende la tarea? ¿Alumnos? Lisa, eso de consultar los sueldos, ¿puede explicar un poco más, Lisa? Ya, cómo no. Bien, esta tarea va a ser hasta mañana es 8, ¿no? Sí, mañana es 8, hasta mañana 8 a las 23:59. Le van a preguntar a su mamá o a su papá, más o menos en promedio, cuánto ganaba los últimos 10 años. Entonces, aquí no anotó bien, permítanme un momentito. Entonces le van a preguntar, ¿cuánto ganaba digamos, el 2021?
y van a sacar un promedio de ingreso anual. Entonces, les preguntan los 12 meses y sacan el promedio de cada año. Y así de los últimos 10 años. Y con los datos del IPC de esos años van a deflactar y van a decir si ha habido ganancia o pérdida de poder adquisitivo. ¿Estamos? Sí, Lisa. ¿No puede ser para el jueves la tarea, por favor? El jueves es nuestra clase y vamos a hacer la revisión. ¿Sí? Que sea, por favor, hasta mañana a las 23:59, les ruego, ¿ya? Porque vamos a usar para empezar la clase el día jueves, ¿ya? No es mucho, pueden hacerlo. ¿Alguna consulta más sobre la tarea? Muy bien, les espero entonces. Licenciada, una consulta. Cuando hemos sacado el número de habitantes, de la pobreza y todo eso, yo solamente he encontrado porcentajes. Y lo que he hecho es agarrar ese porcentaje. Perdón. Cierre su audio. Cierre su audio. Número de habitantes no hemos buscado nunca. No, le estaba explicando, licenciada. Cuando había, digamos, el que llama el número de pobrezas en millones nos pidió, yo solamente he encontrado porcentajes, no podía encontrar números exactos. Entonces lo que yo he hecho es dividir, digamos, ese porcentaje con el anterior censo, digamos, de esa época, ¿no? Ha habido un censo que hemos tenido. ¿Está bien, licenciado, o me estoy equivocando? Ese ejercicio lo vamos a explicar cuando entremos a regresión. Lo vamos a explicar con detalle. Ahora haremos esta tarea primero, ¿sí? ¿Para cuándo es la tarea de regresión? ¿Para cuándo es esa tarea? Para mañana, licenciada. ¿Dónde está? A ver, la tarea. Tarea estudio, ¿no? Ya, esa tarea la ampliaremos un poquito más porque les decía, voy a explicar un poco más de regresión. Entonces, como es para mañana, eso lo vamos a posponer para la próxima semana y para explicarle también al compañero, ¿sí? Me alegra que ya estaba avanzando, entonces vamos a explicar eso. Pero eso vamos a explicar el jueves y van a entregar recién hasta el lunes 13. ¿Está bien? Con la explicación del jueves. Y me hace recuerdo usted, por favor, para que expliquemos el ejercicio la siguiente clase. Gracias por su asistencia. Les espero la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciada.